Bienvenidos una vez más a QVIP Saludable. Soy el Dr. Javier, urólogo y especialista en salud masculina con más de 20 años de experiencia. Hoy quiero contarles que la forma en que bebemos agua a diario y el momento en que la bebemos podría ser la causa subyacente de problemas comunes, como la disfunción eréctil y los niveles bajos de testosterona. No siempre se trata de la edad. A menudo son los pequeños hábitos que repetimos sin pensar los que marcan la diferencia entre vivir una vida plena o ver cómo esa fuerza se desvanece poco a poco. En España, las cifras son claras y preocupantes. Según estudios de la Asociación para la Investigación de la Disfunción Sexual en Atención Primaria, ISDAP, y el gran trabajo epidemiológico EDEM, realizado junto a 12 sociedades científicas, entre ellas la Asociación Española de Andrología, Asociación Española de Urología, la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Hipertensión. 1 de cada 5 hombres adultos sufre disfunción eréctil. La investigación ISDAP, que abarcó a 3.600 hombres en todo el país, reveló que un 68% consultó en atención primaria por este problema en diferentes grados y que en un 60% de los casos la causa era física, no psicológica. Y aquí es donde la realidad golpea más fuerte. La disfunción eréctil no es solo un problema en la intimidad. Puede desgastar una relación, generar tensiones en el matrimonio y con el tiempo fracturar la conexión emocional. He visto cómo este trastorno se asocia con otras enfermedades crónicas, sobre todo cardiovasculares, y cómo la probabilidad de padecerlas aumenta conforme la disfunción eréctil se agrava. Por eso hoy quiero compartirles algo que muchos hombres desearían haber sabido décadas atrás. 8 secretos respaldados por la ciencia sobre la relación directa entre el agua y la erección. Son principios que cuando se aplican de forma constante, no solo mejoran la salud sexual, sino que devuelven la energía, la capacidad de rendimiento y la confianza que creíamos perdidas. Y lo mejor es que se trata de cambios simples, tan simples, como aprender a hidratarse de la manera correcta en el momento adecuado y dejar que nuestro cuerpo reciba el recurso más esencial para su funcionamiento, el agua. 1. La relación entre la hidratación y el flujo sanguíneo. Una erección no es un acto independiente del resto del cuerpo. Es el resultado de un sistema circulatorio que funciona de forma óptima. Y ese sistema depende en gran medida de una cosa sencilla: el agua que bebemos a diario. Más del 90% de nuestra sangre es agua. Por lo tanto, una hidratación adecuada es un factor determinante en la calidad de nuestro flujo sanguíneo y en nuestra capacidad para lograr y mantener una erección. Cuando el cuerpo pierde agua, incluso en un grado leve, la sangre se vuelve más espesa. Esta mayor viscosidad dificulta su desplazamiento por los vasos sanguíneos y obliga al corazón a bombear con más fuerza para que llegue a todos los tejidos. Esta situación reduce la eficiencia del transporte de oxígeno, nutrientes y hormonas, y uno de los primeros sistemas en resentirse es el que regula la función eréctil. No es un problema que se perciba de inmediato, pero con el tiempo se traduce en erecciones menos firmes y más difíciles de mantener. Estudios de la American Heart Association han demostrado que incluso una deshidratación leve puede elevar la presión arterial y disminuir la función endotelial. El endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos y es responsable de producir óxido nítrico, una molécula fundamental para la dilatación arterial. Sin una producción suficiente de óxido nítrico,
La sangre no puede fluir con la velocidad y presión necesarias hacia el pene, comprometiendo directamente la respuesta eréctil. Hay que recordar que la erección es un proceso hidráulico. La sangre debe ingresar al pene, llenar los cuerpos cavernosos y mantenerse allí el tiempo necesario para que se mantenga la rigidez. Este mecanismo requiere un volumen de sangre suficiente y una presión constante. Si la sangre es demasiado densa o se mueve lentamente, esa presión no se alcanza. El resultado es claro. El deseo puede estar intacto, pero el cuerpo no tiene los medios físicos para responder. La deshidratación no solo espesa la sangre, también altera el equilibrio de electrolitos esenciales, como el sodio, el potasio y el magnesio. Estos minerales participan en la contracción muscular y en la transmisión nerviosa. Dos procesos clave para iniciar y mantener una erección. Si se pierden en exceso por una ingesta inadecuada de líquidos o por hábitos que favorecen su eliminación, como el consumo elevado de cafeína o alcohol, la función eréctil se resiente aún más. Otro aspecto a considerar es el impacto que la deshidratación tiene sobre la presión arterial. Cuando el volumen de líquido en el cuerpo disminuye, el organismo reacciona constriñendo los vasos sanguíneos para mantener la presión suficiente para órganos vitales, como el corazón y el cerebro. Esta vasoconstricción, aunque protectora en términos de supervivencia, limita el flujo hacia otras áreas, incluido el pene. A esto se suma que en situaciones de deshidratación, el cuerpo prioriza funciones esenciales y reduce recursos para aquellas que no considera vitales en el momento, como la reproducción. El envejecimiento añade un factor adicional. Con los años, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible y los riñones pierden parte de su capacidad para concentrar la orina. Esto significa que las personas mayores son más propensas a deshidratarse sin darse cuenta. En hombres mayores de 60 años, que ya de por sí pueden tener una función endotelial reducida y un nivel de óxido nítrico más bajo, cualquier disminución en la ingesta de agua tiene un impacto más marcado sobre el flujo sanguíneo y, por ende, sobre la erección. La solución, aunque sencilla en apariencia, exige constancia. No se trata de beber grandes cantidades de agua de una sola vez, sino de mantener una ingesta regular y adecuada a lo largo del día. Tomar pequeños sorbos con frecuencia ayuda a conservar la viscosidad óptima de la sangre y a garantizar que el sistema cardiovascular funcione con la eficiencia necesaria. Además, es importante evitar hábitos que contrarresten este esfuerzo, como abusar del café o del alcohol, ya que ambos son diuréticos y favorecen la pérdida de líquidos. La relación entre hidratación y erección no es un detalle menor ni un simple consejo de bienestar general. Es un vínculo directo y comprobado entre el estado de nuestros líquidos corporales y la capacidad de nuestro sistema vascular para responder a un estímulo sexual. Mantener una hidratación adecuada es literalmente mantener las condiciones físicas que permiten que la sangre fluya con la presión y la cantidad que el cuerpo necesita para una respuesta sexual plena y satisfactoria. 2. La deshidratación reduce la testosterona y aumenta el cortisol. Cuando el cuerpo empieza a perder incluso un poco de agua, el cambio no siempre se siente de inmediato. No hay señales de alarma ni síntomas que nos obliguen a detenernos. Sin embargo, internamente, el cuerpo entra en lo que podríamos llamar modo de supervivencia. Es un ajuste silencioso. Disminuye el gasto energético. Se prioriza el suministro de recursos a los órganos vitales y todo lo que no sea absolutamente necesario para la vida pasa a un segundo plano.
Entre estas funciones que se ven limitadas, se encuentran la reproducción, el deseo sexual y la producción de testosterona. La testosterona es mucho más que una hormona sexual. Está ligada a la motivación, a la fuerza física, a la densidad ósea e incluso al estado de ánimo. Cuando la producción disminuye, el hombre lo nota menos energía, menos iniciativa, menos interés en la intimidad. Pero si la deshidratación persiste, ese descenso deja de ser temporal y empieza a convertirse en el nuevo estado habitual del cuerpo. Es un cambio progresivo que si no se corrige se consolida. A esto se suma otro factor que agrava la situación, el cortisol. Este es el principal hormona del estrés y en condiciones de deshidratación, sus niveles aumentan. El problema es que el cortisol y la testosterona funcionan como un balancín. Cuando uno sube, el otro baja. El organismo no mantiene altos los dos al mismo tiempo. Así que a mayor deshidratación y mayor estrés fisiológico, menos testosterona circula. En 2007, un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition confirmó esta relación. Incluso niveles moderados de deshidratación fueron suficientes para elevar el cortisol en sangre. Y esto no es solo un dato de laboratorio, ese aumento sostenido de cortisol interfiere directamente en la capacidad del cuerpo para fabricar testosterona. Investigaciones de la Facultad de Medicina de Harvard también han señalado que este desequilibrio hormonal no solo reduce el deseo sexual, sino que afecta la energía general, la capacidad de concentración y la salud ósea. Recuerdo bien a Walter, un hombre de 72 años, que acudió a mi consulta. Había enviudado hacía poco y vivía solo. No tenía enfermedades graves, hacía algo de ejercicio, comía de manera equilibrada. Me dijo que no se sentía enfermo, pero que tampoco se sentía él mismo. Le faltaba motivación. Había perdido interés por la intimidad y, en general, sentía que su energía se apagaba. En los análisis, su testosterona estaba por debajo de lo normal, no de forma alarmante, pero sí lo suficiente para explicar sus síntomas. Cuando le pregunté sobre su ingesta de agua, me respondió casi en tono de disculpa. La verdad, doctor, no bebo mucha. Ahí estaba una de las piezas que faltaban en el rompecabezas. Le expliqué cómo la deshidratación, aunque sea ligera mantenida en el tiempo, podía estar empujando su cuerpo hacia un estado de bajo rendimiento hormonal. No era solo un problema de sed, era un problema de regulación interna. Le propuse algo sencillo: empezar cada mañana con un vaso de agua a temperatura ambiente antes del café, llevar una botella consigo durante el día y dar pequeños sorbos de forma regular, evitando esperar a tener sed para beber. Además, reducir el consumo de cafeína por la tarde y evitar el alcohol antes de dormir. 4 semanas después, Walter volvió. Había recuperado vitalidad. Se sentía más alerta, con mejor humor, y hasta mencionó que tenía ganas de volver a salir y conocer gente. No fue gracias a un tratamiento hormonal ni a un medicamento nuevo. Fue simplemente dar al cuerpo lo que necesitaba para volver a funcionar como debía. Su cortisol había bajado, su testosterona se había estabilizado y su energía había regresado. La historia de Walter no es un caso aislado. Lo he visto repetirse una y otra vez. La deshidratación silenciosa y subestimada empuja el equilibrio hormonal hacia un lado, en el que el cortisol domina y la testosterona se retrae. Y mientras ese péndulo se mantenga así, la fuerza, el deseo y la vitalidad seguirán disminuyendo. 3. Forma incorrecta de beber agua. Muchos hombres creen que beber agua es tan simple como llenar un vaso y vaciarlo de un trago cuando sienten sed.
El problema es que cuando la sed aparece, el cuerpo ya está deshidratado. Esa señal llega tarde. En ese momento el organismo ha empezado a ajustar funciones para ahorrar recursos y la hidratación ya no se aprovecha de la misma forma. Otro error habitual es beber una gran cantidad de agua de golpe, especialmente si está muy fría. Al hacerlo, el líquido pasa rápido por el sistema sin ser absorbido de manera eficiente. Los riñones se ven obligados a trabajar en exceso para filtrar ese volumen y en el proceso se eliminan minerales esenciales como sodio, potasio y magnesio. Estos electrolitos cumplen un papel clave en la función nerviosa, la contracción muscular y el equilibrio de la presión arterial, todos fundamentales para un rendimiento sexual saludable. Cuando el agua entra de forma brusca y en gran cantidad, especialmente fría, el sistema digestivo recibe un impacto que activa la respuesta simpática, la misma que se pone en marcha en situaciones de alerta o peligro. En lugar de favorecer el descanso y la digestión, el cuerpo se prepara para la acción, desviando energía y reduciendo la capacidad de absorber los líquidos de forma adecuada. El resultado puede ser una diuresis excesiva, que lejos de hidratar, aumenta la pérdida de minerales y líquidos. La forma correcta de beber agua requiere constancia, no prisa. Tomar pequeños sorbos repartidos a lo largo del día mantiene estable el volumen sanguíneo y evita sobrecargar los riñones. Este hábito permite que el sistema nervioso se mantenga equilibrado y que las hormonas trabajen en condiciones óptimas. Incluso el modo en que uno se sienta influye. Beber sentado y no de pie o caminando envía señales al sistema nervioso parasimpático, el encargado de activar el estado de reposo y digestión. En este modo, el cuerpo está más preparado para asimilar los líquidos y utilizarlos donde más se necesitan. Un detalle que pocos tienen en cuenta, pero que marca la diferencia, es dejar que el agua se mezcle con la saliva unos segundos antes de tragar. Parece algo mínimo, pero ayuda a iniciar el proceso de absorción y mejora el aprovechamiento de cada sorbo. Hidratarse no es solo cuestión de cantidad, sino de estrategia. Mantener un flujo constante de agua en el momento y la forma adecuados asegura que el cuerpo disponga de los recursos necesarios para sostener un sistema circulatorio eficiente y con ello una función sexual en plenitud. 4. Hábitos que hacen que la hidratación sea ineficaz. Hay hábitos que, sin que nos demos cuenta, están anulando gran parte de los beneficios de una buena hidratación. Muchas veces creemos que con beber más agua ya hemos resuelto el problema, pero el cuerpo no funciona así. Hay comportamientos cotidianos que extraen líquido de nuestro sistema o interfieren con la forma en que lo utilizamos, y si no los identificamos, es como remar contra la corriente. Uno de los más comunes es el consumo de cafeína y alcohol. Ambos son diuréticos, lo que significa que estimulan la producción de orina y hacen que eliminemos más agua de la que pensamos. Esa pérdida no es solo de líquido, también arrastra electrolitos esenciales para el funcionamiento muscular y nervioso. Muchos hombres, después de su café de la mañana o su copa de vino en la cena, creen que bebiendo un vaso de agua han compensado el efecto. Pero la realidad es que no es suficiente. La Organización Mundial de la Salud recomienda reponer al menos el doble de agua respecto a la cantidad de café o alcohol ingerido para restablecer el equilibrio hídrico. Otro error frecuente es beber agua inmediatamente después de consumir frutas con alto contenido de agua, como la naranja, la sandía o la uva. Aunque parezca inofensivo, este hábito puede diluir las enzimas digestivas en el estómago. Cuando eso ocurre, la digestión se vuelve menos eficiente.
aumenta la sensación de hinchazón y se reduce la capacidad de absorber nutrientes. No es solo una cuestión de comodidad digestiva. A menor absorción de vitaminas y minerales, menor capacidad del cuerpo para sostener procesos que dependen de ellos, entre ellos la producción hormonal y la respuesta sexual. También existe el problema de la sobrehidratación. Beber grandes cantidades de agua en poco tiempo no permite que el organismo la procese correctamente. El exceso se elimina rápidamente a través de la orina, pero con él se pierden minerales clave como sodio, magnesio y potasio. Estos electrolitos son indispensables para la contracción muscular, la transmisión de señales nerviosas y el mantenimiento de la presión arterial. Cuando su nivel cae, la capacidad de generar y sostener una erección también puede verse comprometida. Lo que he visto una y otra vez es que el cuerpo prefiere la constancia. Quiere recibir agua de forma regular, en pequeñas cantidades, y sin que otros hábitos la estén retirando en silencio. De lo contrario, por mucho que nos esforcemos en beber más, siempre estaremos empezando desde atrás, intentando compensar pérdidas que podríamos haber evitado. Mantener la hidratación no es solo cuestión de cantidad, sino también de estrategia y de respetar el momento y la forma en que el cuerpo puede aprovechar mejor cada gota. 5. Los beneficios científicos de una hidratación adecuada. Cuando el cuerpo recibe la cantidad de agua que necesita, los cambios que se producen van mucho más allá de simplemente no sentir sed. Una correcta hidratación optimiza el funcionamiento del endotelio, esa capa interna que recubre los vasos sanguíneos y que juega un papel decisivo en la producción de óxido nítrico. Este compuesto es esencial para que las arterias se dilaten y permitan un flujo sanguíneo adecuado, un requisito imprescindible para que se produzca y se mantenga una erección. Sin suficiente óxido nítrico, el flujo se ve limitado y la respuesta sexual pierde fuerza. El modo de agua también influye directamente en la viscosidad de la sangre. Cuando está bien hidratada, la sangre circula con fluidez, sin ofrecer resistencia innecesaria. Esto facilita que llegue a todos los tejidos, con la velocidad y el volumen que necesitan, reduciendo la carga de trabajo del corazón y asegurando que el oxígeno, los nutrientes y las hormonas se distribuyan de forma eficiente. Una sangre más fluida significa que cada latido es más eficaz y que la llegada de sangre al pene se produce con la presión que requiere este mecanismo hidráulico. Además, la hidratación adecuada sostiene el buen funcionamiento de órganos clave, como el hígado y los riñones. Estos órganos no solo filtran y depuran, sino que también participan en la regulación hormonal. Un hígado que trabaja en condiciones óptimas metaboliza mejor las hormonas sexuales, mientras que unos riñones bien hidratados mantienen el equilibrio de minerales y electrolitos necesarios para la función muscular y nerviosa, ambos esenciales en la respuesta sexual. No, hay que olvidar el papel del cerebro. Un nivel correcto de hidratación mejora su rendimiento. La mente está más clara, las ideas fluyen con más facilidad y la capacidad de concentración aumenta. La ciencia ha demostrado que perder tan solo un 1 o 2% de hidratación corporal puede afectar negativamente al estado de ánimo, la memoria a corto plazo y la atención. Y en la sexualidad, estos factores también cuentan. La respuesta física se ve reforzada cuando la mente está enfocada y en buen estado. Cuando la sangre está bien hidratada, su capacidad de transporte es máxima. Lleva oxígeno y testosterona justo a los puntos donde el cuerpo más lo necesita. En el contexto sexual masculino, esto significa que en los momentos de excitación, el aporte de oxígeno es suficiente para mantener la función muscular.
y el de testosterona ayuda a sostener el deseo y la firmeza de la erección. No se trata solo de una cuestión de circulación, sino de asegurar que todos los elementos que intervienen en el proceso estén presentes en la cantidad y en el momento adecuados. 6. Hidratación. A medida que envejecemos, a medida que pasan los años, el cuerpo no responde igual que antes a las señales más básicas. La sensación de sed, que debería ser un aviso claro de que necesitamos líquidos, se vuelve menos precisa. En muchos hombres mayores, ese mecanismo simplemente no se activa a tiempo. Pueden pasar horas sin beber agua, porque no sienten sed, y cuando finalmente la perciben, ya están en un grado de deshidratación que el organismo lleva rato soportando. A esto se suma un cambio que ocurre de manera silenciosa en los riñones. Con la edad, pierden parte de su capacidad para concentrar la orina, lo que significa que eliminan más agua, incluso cuando el cuerpo debería conservarla. Este detalle que pasa inadvertido en el día a día hace que la pérdida de líquidos sea mayor y que reponerlos sea todavía más importante. Otro factor clave es que la cantidad total de agua en el cuerpo disminuye con la edad. Un hombre joven puede tener alrededor de un 60% de su peso corporal compuesto por agua. En cambio, en un hombre mayor, esa cifra baja a un 50 o 55%. Esto deja menos margen de reserva. Cualquier pérdida, por pequeña que sea, tiene un impacto más rápido y más notable sobre el equilibrio general. La situación se complica aún más con los medicamentos que muchos hombres toman de forma regular en esta etapa de la vida. Los diuréticos indicados para problemas cardíacos o de presión arterial aumentan la eliminación de agua a través de la orina. Algunos antihipertensivos también tienen un efecto similar. El resultado es un aumento del riesgo de deshidratación, incluso en personas que creen estar bebiendo lo suficiente. Todo esto configura un escenario en el que al envejecer el margen de error en la hidratación se reduce al mínimo. Un descuido que a los 40 años podría no tener consecuencias a los 70, puede alterar la presión arterial, afectar la circulación y disminuir la capacidad de respuesta sexual. Por eso, en esta etapa de la vida, no basta con beber solo cuando se siente sed. Es necesario incorporar la hidratación como un hábito consciente y constante adaptado a las necesidades reales del cuerpo, que ya no siempre avisa a tiempo cuando necesita agua. 7. Aliento y óxido nítrico. Hay un hábito tan sencillo que apenas ocupa 7 segundos y, sin embargo, puede potenciar de manera notable todo lo que conseguimos con una hidratación adecuada. Consiste en algo que hacemos desde el primer día de vida, pero que rara vez realizamos de forma consciente. Respirar. No hablo de cualquier respiración, sino de una técnica específica que puede marcar la diferencia en cómo se comporta nuestro sistema circulatorio. Se trata de inhalar lentamente por la nariz de forma profunda, dejando que el aire llene por completo los pulmones. Mantener esa inhalación unos segundos y luego exhalar suavemente, también por la nariz. Parece algo mínimo, pero durante ese proceso ocurre un fenómeno que la ciencia ha estudiado a fondo: la liberación de óxido nítrico en las vías respiratorias. El óxido nítrico es una molécula señalizadora extremadamente potente. Su función principal en este contexto es provocar la dilatación de los vasos sanguíneos, un mecanismo que conocemos como vasodilatación. Al relajarse las paredes arteriales, la sangre puede fluir con mayor facilidad y llegar a todas las zonas del cuerpo, incluyendo aquellas que son esenciales para una erección firme y sostenida. Numerosos estudios han documentado cómo el óxido nítrico interviene directamente en el inicio y el mantenimiento de la erección.
Es, por decirlo de forma sencilla, el interruptor que activa el proceso de aumento del flujo sanguíneo hacia el pene. Sin suficiente óxido nítrico, el estímulo sexual no se traduce en la respuesta física que esperamos, porque el mecanismo vascular no tiene la señal para abrirse por completo. Realizar esta respiración nasal profunda no solo incrementa la producción de óxido nítrico, sino que también activa el sistema nervioso parasimpático. Este sistema es el que indica al cuerpo que puede relajarse optimizando las funciones que requieren calma y equilibrio, como la digestión, la recuperación muscular y, en este caso, la respuesta sexual. Con el paso de los años, los niveles naturales de óxido nítrico en el organismo tienden a disminuir. Es una de las razones por las que incluso en hombres con un corazón sano, el flujo sanguíneo total puede reducirse con la edad. En varones mayores de 60 años, esta reducción se nota más y contribuye a que la erección no sea tan rápida o tan intensa como antes. Por eso, incorporar un ejercicio de respiración consciente cada mañana justo después del primer vaso de agua es una forma sencilla y eficaz de trabajar a favor de la circulación y la salud sexual sin recurrir a medidas complejas ni invasivas. 8. Programa de hidratación diaria. Por experiencia sé que muchos hombres entienden la importancia de hidratarse, pero no saben cómo hacerlo, de forma que realmente marque una diferencia en su energía, en su rendimiento y en su salud sexual. Por eso propongo una rutina sencilla, clara y fácil de seguir diseñada para que el cuerpo mantenga un flujo sanguíneo óptimo, conserve sus niveles de minerales esenciales y evite los picos y caídas que aparecen cuando bebemos agua de manera irregular. La base empieza por la mañana. Nada más levantarse antes de tomar café o dar el primer bocado del día, un vaso lleno de agua templada. No de un trago rápido, sino poco a poco sentado, dejando que el cuerpo asimile ese líquido que lleva horas esperando durante la noche. Este primer paso no solo repone el agua perdida mientras dormimos, sino que activa la circulación y prepara al sistema digestivo para el día. En las 2 horas siguientes, otro vaso, esta vez añadiendo una pizca de sal marina natural. No es un capricho, el sodio en su justa medida ayuda a retener el agua y a mantener el equilibrio de electrolitos como potasio y magnesio, fundamentales para la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Este simple gesto evita que lo que bebemos se pierda rápidamente y asegura que los tejidos reciban la hidratación que necesitan. Al llegar la hora de la comida, 1 o 2 vasos más, siempre sentado y sin prisas. Es el momento ideal para ayudar al cuerpo a procesar los alimentos y mantener estable el volumen sanguíneo. Beber en calma favorece la absorción y evita sobrecargar los riñones. Por la tarde, otro vaso. Aquí la clave es prestarle atención a lo que hemos hecho antes, si hemos tomado café, té u otra bebida con cafeína o hemos estado expuestos al sol. La necesidad de reponer líquidos es mayor. La cafeína y el calor aumentan la pérdida de agua, y si no compensamos el rendimiento físico y mental, empieza a caer sin que nos demos cuenta. A primera hora de la noche, el último vaso del día. No justo antes de acostarse, sino al menos 1 hora antes, para evitar que el sueño se interrumpa por la necesidad de levantarse al baño. Este cierre diario asegura que el cuerpo termine el día bien hidratado, sin forzar el descanso nocturno. En conjunto, este programa se alinea con las recomendaciones de instituciones como la Mayo Clinic, que sugieren que un hombre adulto consuma alrededor de 3-7 litros de líquidos al día, lo que equivale a unas 15 tazas y media. Distribuir esa cantidad en momentos clave, con el tipo de atención que merece,
convierte un acto tan simple como beber agua en una herramienta diaria para preservar la vitalidad y el funcionamiento óptimo del organismo. La hidratación adecuada no es un simple hábito saludable que se recomienda de forma rutinaria. Es un factor decisivo para mantener el rendimiento físico y sexual en buen estado. La calidad de la erección está directamente ligada a la capacidad de la sangre para circular sin obstáculos, y esto solo ocurre cuando conserva la fluidez necesaria, dado que más del 90% de su composición es agua. Garantizar el aporte correcto de líquidos permite que el sistema circulatorio trabaje con eficacia, que el oxígeno y las hormonas lleguen a su destino sin dificultad, y que el organismo en conjunto mantenga su fuerza, su energía y su capacidad de respuesta en la intimidad. A lo largo de los años, he visto cómo hombres que incorporan hábitos de hidratación correctos no solo mejoran su rendimiento sexual, sino también su energía, su capacidad de concentración y su estado de ánimo. Pequeños ajustes como beber a intervalos regulares, evitar el exceso de cafeína y alcohol o prestar atención a las señales de sed antes de que aparezcan los síntomas de deshidratación pueden marcar una diferencia real. La ciencia lo respalda. La sangre más fluida se mueve con mayor facilidad. Llega a cada rincón del cuerpo y permite que los mecanismos responsables de la erección funcionen como deben. Probablemente ya intuyes que este no es un detalle menor. Es una pieza central en el cuidado de la salud masculina después de los 60 años, un momento de la vida en el que la función endotelial y la producción de óxido nítrico tienden a disminuir de forma natural. Darle al cuerpo el agua que necesita de la manera correcta es ofrecerle la materia prima esencial para mantener la fuerza y la respuesta física. Si este contenido te ha resultado útil y crees que puede ayudar a otros, te invito a darle me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más consejos prácticos, siempre respaldados por la evidencia científica, diseñados específicamente para hombres como tú, que quieren mantenerse activos, seguros y con la energía necesaria para disfrutar plenamente de su vida. Ahora te pregunto, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la forma en que bebes agua ha influido en tu salud y en tu vida diaria? Me gustaría leer tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede inspirar y motivar a otros hombres que quizá estén pasando por lo mismo y no sepan por dónde empezar. Recuerda, mejorar tu salud no es una carrera de velocidad. Es un proceso que comienza con pasos pequeños y consistentes. Empieza hoy. No necesitas grandes cambios radicales, solo la decisión de cuidar tu cuerpo con lo que de verdad necesita. Gracias por acompañarme en este espacio. Mantente hidratado y cuida tu rendimiento. Tu cuerpo te lo agradecerá cada día.